Esta es la historia de Pepito y sus amigos. Los amigos de Pepito tenían dislalia funcional y disartria, pero Pepito no sabía lo que significaban esos términos. Sin embargo, un día Pepito acudió a un profesional, el cual le ayudó a comprender lo que les estaba pasando a sus amigos. Para poder entender con mayor exactitud lo que es una dislalia funcional, comenzaremos explicando lo que es dislalia. La dislalia es un trastorno del habla, donde existe un problema de pronunciación que implica una inadecuada articulación o dicción de ciertos fonemas. En este sentido, quien presenta dislalia suele acostumbrar a eliminar, sustituir y o distorsionar los sonidos de uno o varios fonemas. Entonces, ¿qué es dislalia funcional? La dislalia funcional se puede entender como un trastorno del habla, en el que la persona presenta alteraciones en la pronunciación, ocasionada por un mal funcionamiento de los órganos articulatorios. Esto a pesar de no existir ninguna causa de tipo orgánico, lo que quiere decir que no existen daños o malformaciones en los órganos fonoarticulatorios. Como curiosidad, la dislalia funcional es el trastorno del habla más frecuente. Entre algunas de las causas de la dislalia funcional se puede mencionar a un mal manejo o funcionamiento del aparato fonador, inadecuados patrones o modelos para imitar, como por ejemplo, cuando el adulto enseña al niño a decir wow wow en lugar de perro o totatola en lugar de Coca-Cola. Razones de índole social o cultural al darse la pronunciación inadecuada de fonemas y palabras, como por ejemplo irresponsabilidad en lugar de irresponsabilidad. Mala articulación de los movimientos necesarios para la articulación de fonemas o por algún déficit en la discriminación auditiva. Ahora conozcamos un poco más sobre la sintomatología. En primera instancia tenemos a la sustitución. Este se produce cuando el niño cambia un sonido por otro. En la omisión, el niño omite el sonido que no sabe pronunciar. Por ejemplo, en vez de decir zapatilla, el niño dice patilla. En la distorsión, el niño deforma el sonido de un fonema pudiéndose aproximar al fonema correcto. Por ejemplo, en vez de pronunciar carro, el niño dice cardo. Y finalmente, en la adición, el niño agrega fonemas a una palabra. En cuanto a los errores de este tipo de dislalia, encontramos al rotacismo, que es la alteración en la articulación de la R, es decir, a los niños se les dificulta pronunciar palabras que contengan R. El sigmatismo es la alteración en la articulación de la S y el lambdacismo es la alteración en la articulación de la L. Ahora te preguntarás, ¿qué es la disartria? Es un trastorno del habla de origen neurológico del sistema nervioso central y periférico, que produce alteraciones en la precisión de los movimientos realizados por la musculatura de los mecanismos que participan en la producción, respiración, fonación, resonancia y articulación. Causas de la disartria. Entre las causas más importantes podemos encontrar la lesión cerebral, tumor cerebral, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, distrofia muscular y los accidentes cerebrovasculares. Entre los síntomas de la disartria podemos encontrar los siguientes: arrastrar las palabras al momento de hablar, hablar de una forma baja, es decir, susurrar, hablar de una forma lenta, hablar de una forma rápida o hablar como se dice entre dientes. También la movilidad limitada de la lengua, labios y la mandíbula. Se manifiesta la ronquera y el babeo, es decir, el escaso control de la saliva. Se presenta dificultad al masticar y tragar. Entonación anormal al hablar, es decir, el ritmo de la voz. Y por último, los cambios en el timbre de la voz. Ahora, ¿cuáles son los tipos de disartria? Como primer punto tenemos la disartria flácida, la cual es un daño motórico del habla caracterizado por trastornos del tono y del movimiento de los músculos fonatorios. En este caso, la lesión está localizada en la neurona motriz inferior. Se identifican 3 grupos de rasgos que caracteriza a la disartria flácida. La incompetencia fonatoria, que son inspiraciones audibles, frases cortadas y voz soplada. Tenemos la incompetencia resonadora, que es la hipernasalidad, es decir, el exceso de sonido nasal, imprecisión consonántica, emisiones nasales y frases cortas. Y tenemos la insuficiencia fonatoria, prosódica,
que es la voz áspera y monotonal. Flácida. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Yo. No. Bueno, doña Joana, ¿será que me puede leer esto, por favor? La inflamación del nervio óptico es siempre patológica. La disartria espástica corresponde a una alteración del habla que es producida por el daño bilateral de la vía corticonuclear y o corticoespinal. Su mecanismo se encuentra determinado por la parálisis espástica, que es el rango de movimiento limitado y lentitud en los movimientos. Darley ha identificado 4 grupos de aspectos alterados: el exceso prosódico, que es la tasa de habla lenta y la acentuación excesiva y equitativa para todas las sílabas de la palabra. Tenemos también a la incompetencia articulatoria resonadora, que es la imprecisión articulatoria, distorsión vocálica e hipernasalidad. Como siguiente aspecto tenemos la insuficiencia prosódica, que es las reducciones en la acentuación, uso de frases cortas y escasas variaciones en tono e intensidad. Y finalmente tenemos la estenosis fonatoria, que es la tasa de habla baja, frases cortas, rupturas en el tono agravado y voz áspera, tensa y estrangulada. La disartria atáxica se encuentra asociada a un daño de los circuitos del control cerebeloso de la motricidad. En este tipo de disartria la característica más evidente se da en la articulación y en la prosodia. En este tipo de afecciones las estructuras implicadas en el habla presentan hipotonía, lentitud motora, inexactitud en el rango, dirección y tiempo del movimiento, denominado ataxia. Darley ha establecido 3 grupos de características de esta disartria. Entre ellas tenemos la imprecisión articulatoria, que son las distorsiones vocálicas y rupturas irregulares articulatorias e imprecisiones articulatorias. Como segunda característica tenemos el exceso prosódico, que es la prolongación de fonemas, tasa de habla lenta y acentuación silábica excesiva y equitativa para todas las sílabas. Tenemos también la insuficiencia fonatoria prosódica, que es la presencia de una voz sin variaciones en tono e intensidad y con dureza vocal. Se toma uno a uno los dedos de las manos y pies del paciente y se desplaza en diferentes. La disartria hipocinética se encuentra asociada a una disminución en la cantidad y velocidad de los movimientos por compromiso del sistema extrapiramidal. Estas lesiones se manifiestan fisiológicamente con la reducción en el recorrido muscular y la velocidad de los movimientos debidas a la rigidez muscular. Por tanto, estas impiden que el paciente pueda realizar cambios rápidos y ajustes finos de la musculatura del velo del paladar, de la lengua, labios, laringe y de los músculos implicados en la respiración. En este tipo de disartria, los rasgos afectados en el habla principalmente es la fonación, la articulación y la prosodia. Esto incluye un habla tonal, monotonal y monointensidad, acentos reducidos, frases cortas, habla rápida e imprecisiones consonánticas. Además, también pueden presentar repeticiones compulsivas de fonemas y de sílabas, y también la palilalia, que se caracteriza por una repetición de palabras y frases. Esta principalmente se encuentra asociada a lesiones subcorticales bilaterales. Otro de los tipos es la disartria hipercinética.
Esta se asocia con síndromes con aumento en la cantidad y velocidad de movimientos que están determinados por el sistema extrapiramidal. Este tipo de disartrias puede ser clasificada de acuerdo a la velocidad de los movimientos involuntarios. Estas pueden ser hipercinesias rápidas o lentas. La disartria hipercinética rápida tiene como características la distorsión consonántica con intervalos prolongados, velocidad variable y monotonía acompañada de una voz áspera con silencios inapropiados, distorsión vocálica, excesivas variaciones de intensidad y episodios de hipernasalidad. En cuanto a la disartria hipercinética lenta, se observan características de distorsión consonántica, voz áspera forzada y estrangulada, quiebres articulatorios irregulares acompañados de monotonalidad y monointensidad. Finalmente tenemos el tipo de disartrias mixtas. Estas son el resultado de alteraciones en dos o más sistemas implicados en la producción del habla, y por lo mismo sus características corresponden a una combinación de los defectos que antes describimos. Se pueden reconocer tres tipos de disartria mixta. La disartria espástica flácida con movimientos lentos de rango limitado, la disartria espástica atáxica flácida, en donde hay lentitud del habla con voz áspera y quiebres articulatorios irregulares, y finalmente la disartria espástica atáxica hipocinética, que presenta un temblor de intención, rigidez, espasticidad y movimientos lentos. Aquí algunos consejos que te facilitarán la comunicación con una persona disártrica. Finalmente, después de las explicaciones que se le dio a Pepito, él pudo comprender mejor lo que les ocurría a sus amigos. Muchas gracias por su atención.